Buenos días. Hoy vamos a iniciar la semana con un repaso de lo que se debió haber visto la semana pasada, que es ese texto del arte cinematográfico de David Orwell y Christine Thompson. Es un texto bastante largo. Yo creo que lo más difícil fue seleccionar solamente algunas páginas para que tuvieran un panorama amplio y que tuvieran además las herramientas suficientes para lo que seguía. Entonces, este es como el gran paso de lo que habíamos visto, que era puros temas de historiografía inclusive, mucho de cómo los historiadores han analizado el cine, porque creen que es importante, y ya el día de hoy estamos empezando, bueno, la semana pasada empezamos con lo que es el análisis narrativo, de todo lo que tiene que ver con la forma cinematográfica, cuáles son las particularidades del cine y una de las cosas es que también cambiamos el tipo de actividad, o sea, de hacer controles de lectura, que es muy como de historia, que ya sabemos que leemos un texto, hacemos un análisis, reflexionamos sobre el mismo, a un poco más hacer una selección de los conceptos básicos o los conceptos que consideramos más importantes que nos pueden servir más adelante para el trabajo, digamos, del proyecto de este bloque, que es la elaboración de un video que dure aproximadamente 10 minutos máximo y que, bueno, máximo 10 minutos y en el que analicemos un texto, una película, ya sea serie, ya sea un documental, ya sea una película de ficción sobre alguna temática histórica. Ya sabemos, puede ser, ya vemos que realmente el cine histórico es un concepto bastante volátil y entonces puede ser tanto sobre una temática histórica como una película que se haya hecho y que se haya convertido en un documento histórico, como un documental que se haya hecho en su momento para simplemente difundir un evento y que con el tiempo se haya convertido también en parte de la historia, ¿no? O sea, como un momento crucial de la historia y por lo tanto se recupere ese mismo documental o ese reportaje, por ejemplo, también ha sucedido, algún reportaje periodístico que con el tiempo pues se convierte ya en pieza histórica. Em, Vamos a repasar un poquito de lo que decía el texto de Borwell y Thompson, que es, bueno, la primera parte era sobre el forma y contenido, nos va a hablar acerca de las convenciones, cómo la forma va también a atribuirle significados, cómo las formas en el cine son muy importantes y que además los elementos de la forma, los elementos que podemos encontrar en la película, van a ser partes de un todo global. O sea que no podemos entender, y eso pasa mucho, por ejemplo, cuando agarramos solo un fragmento de una película y decimos, ah, bueno, este me sirve para determinado fin. Sí, pero tenemos que comprender que eso que nos sirve para un fin, en realidad tiene un significado más global dentro de la película, ¿no? Y a veces, por ejemplo, nos pasa que decimos, es que no se entiende ese fragmento solo. Le tengo que poner una explicación de por qué están ahí o cuál era la finalidad de esos personajes. Bueno, eso pasa precisamente porque la forma también está implicada en una serie de secuencias que hacen un contenido global y tiene que ver con el significado. Es decir, el significado que le atribuimos a una película puede ser uno y el que tiene ciertos fragmentos de la película es otro, ¿no? Por eso esto de explicar, ¿no? Ah, bueno, es que este personaje en realidad es bueno, pero después se va a volver malo y ese tipo de cuestiones, porque funciona como un todo. Es decir, tiene un significado total, aunque ciertos fragmentos también pueden tener un significado por sí mismos. Y algo muy importante, porque como comentaba, el análisis cinematográfico que van a hacer ustedes en este bloque tiene mucho que ver con eso, que es lo de la valoración. Elementos que se tienen que considerar en una valoración es, por ejemplo, la coherencia en el argumento, la coherencia que se tiene en, a lo largo de las escenas, de la trama, y también la intensidad de efecto, o sea, qué tan efectiva es la película o qué efectos provoca en el espectador, ¿no? Por ejemplo, una película que te hace llorar y que tú dices es muy buena porque me hizo llorar un montón,
o es muy buena porque me hace reír mucho cuando es una comedia, ¿no? Entonces, la intensidad del efecto deseado, ¿no? Según la película de la que se trate. Luego está la complejidad, cuando hablamos de una película muy profunda, a veces decimos, ¿no? ¿Qué tiene que ver con, bueno, es que es muy complejo su argumento, cómo elabora las cosas, si yo no presto atención, entonces no la voy a comprender, y eso mismo hace que le demos un valor más alto que si es una película muy lineal en la que hay pocas relaciones entre los personajes, o el significado igual puede quedar muy suelto, o muy sencillo, muy vago. Entonces, eso también es algo que vamos a valorar, digamos, en una película. Y otra de las que menciona como las principales sería la originalidad, que es, bueno, qué tan original es una cinta. Y en esa medida muchas veces se le da un crédito mayor, un mayor valor que la que puedan tener otros. Por ejemplo, yo podría comentarles que dentro de esto, una que me parece muy ejemplar es la de Jojo Rabbit. Jojo Rabbit es una película que, si no la han visto, aborda el tema de la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista de los nazis, pero es muy original. Bueno, está basada en un libro a su vez, pero es muy original por la forma en la que lo trata, porque lo ve desde la perspectiva de un niño, de una forma de imaginativa, ¿no? La forma en la que utiliza el sonido, el tipo de canciones, inclusive la estética que tiene, que se sale de lo sombrío, con lo que habitualmente se le asocia la solemnidad con la que se trabaja casi siempre la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todo eso la hace original. Otro punto que se tocó en el texto, que les digo que lo más difícil fue seleccionar las páginas, eh, es la forma narrativa, que es ya ponernos de lleno a cómo funciona el discurso en el cine, ¿no? Entonces nos habla acerca de la diferencia, por ejemplo, entre la historia, que sería qué es lo que cuenta, y que eso que cuenta forma una diégesis. Es decir, em, cuando hablamos de diégesis, nos referimos al mundo que crea o que existe dentro de la película, que solo existe dentro de la película porque sabemos que cualquier película de ficción pues crea su propio universo, ¿no? Personajes ficticios en un espacio que a veces puede ser real o a veces imaginario, pero siempre va a ser el espacio que el director, que el creador o que los creadores de la cinta forman, ¿no? Los escenarios que se forman. O sea, inclusive si es una ciudad que existe, pues no es cualquier momento en el que se graba, se hace una serie de selecciones de qué vehículos van a pasar, de qué ángulo, a veces se pinta una sección que antes no estaba pintada. Entonces, todo eso es la diégesis, es decir, el mundo que se crea para la película y lo que ocurre dentro de ese mundo. Por su parte, el argumento también está diferenciado, digamos, de lo que es la historia por esta misma diégesis. Es decir, que muchas cosas que están en el argumento, mejor dicho, todas las cosas que están en el argumento tienen que estar también en la diégesis, pero hay cosas que se sobreentienden y que no están en la diégesis, pero que también forman parte de la historia. Entonces, como que están implícitas. Mientras que todo lo que está en el argumento, pues sí, es digamos que más asociado o más pegado a lo que es el guión. O sea, el guión te dice qué es lo que va a aparecer en la escena, qué es lo que se va a estar viendo a cuadro, y pues eso mismo es lo que vamos a tener en la diégesis también. Vamos a ver que muchos o casi todas las películas, sobre todo que usan narración, van a trabajar en relaciones causa-efecto, es decir, el personaje principal hace algo y tiene un efecto en su vida y a su vez, ¿no? Y las relaciones causa-efecto no solamente son unas o pueden ser varias a lo largo de toda la narración. Y sabemos que esto ocurre con la acción de los personajes. Luego nos va a hablar acerca del tiempo, que bueno, sabemos que hay cierto orden, que eso es importante a la hora de organizar la narración, porque a veces tenemos información que es a futuro y después regresa, que es cuando se hacen elipsis, por ejemplo, los llamados flashbacks, los forward, y que a veces es a futuro también. Entonces, el orden también nos induce a cierta narración y cierta forma de comprender la narración. Está también lo que sería la duración, que la duración pues puede variar. Igual, por ejemplo, cuando hay algún momento que
director o el guionista considera que es importante. Puede ser que la duración de una escena sea más amplia. ¿Por qué? Porque va a ser importante en la trama. Y casi siempre que vemos una película sabemos que va a ser así, ¿no? Si es una escena larga, bueno, esta va a ser importante. Esto que está pasando es importante, ¿no? Luego está la frecuencia, que igual tiene que ver con eso. Y bueno, y el espacio en campo, que es... El espacio en campo se refiere más que nada a lo que podemos visualizar. Em, Nos va a dar algunas ideas del suspense, que es muy importante porque es lo que nos mantiene un poco intrigados, ¿no? De la narración. Y que nos mantiene viendo la película, ¿no? Como que no permite que nos aburramos o nos mantiene interesados. También tenemos que considerar el narrador, que sabemos que puede ser omnisciente, lo mismo que en muchas ocasiones en la literatura, pero también puede ser cierto personaje o puede cambiar a lo largo de la película. Puede empezar como omnisciente y luego ubicarnos ya a cuadro al personaje, o puede cambiar, ¿no? Y luego está lo que llaman en este texto el modelo clásico de Hollywood, que en otro lo llaman el modelo de representación institucional, que sería básicamente el modelo de Hollywood y cómo nos acostumbran a este modelo, que es bastante sencillo, muy lineal, muy de secuencia fija, segundos planos sobre todo, ese tipo de cuestiones. Inclusive, ¿no? Podríamos decir que entre estos modelos están, durante mucho tiempo se dio el musical, ¿no? O sea, había una parte en la que alguien cantaba y empezaban a bailar. Y bueno, eso durante un tiempo también fue parte de un modelo en Hollywood. La puesta en escena, por otro lado, es una sección en la que vamos a hablar ya mucho de cuestiones técnicas, de cuáles son los decorados, el maquillaje, el vestuario, la iluminación, el montaje después. Bueno, también va a haber una sección del montaje, en donde sobre todo vamos a hablar acerca del fundido, los tipos de fundido, de corte, los planos, cuáles son los planos. Me interesaba sobre todo que se familiarizaran con la terminología. ¿Por qué? Porque todo esto, como les decía, les va a servir después como para referirse de forma más clara a ciertos elementos de la película o de las cintas que puedan analizar y hacerlo como que de la forma más profesional. Entonces, lo importante o lo más importante, aparte de que la verdad es un texto muy, muy bueno para empezar a analizar cine, es familiarizarse con la terminología, saber qué es. A veces como que no sabes decir que, bueno, es que como que se veía la sombrita, ¿no? Bueno, que es un plano contraplano o se refiere a que la iluminación es, eh, es de fuga o es de ángulo, o sea, hay diferentes cosas, ¿no? Entonces ya pues puedes decirlo un poquito con más elegancia. Bueno, era el texto de la semana. Para esta semana, es decir, para la próxima semana les voy a hacer un video sobre eso. Vamos a ver el texto de Lauro Zavala, que es Elementos del discurso cinematográfico. Es un texto muy interesante porque él lo elabora precisamente para cursos, o sea, para unos cursos que dio en la UAM Xochimilco. Y es muy didáctico. Nada más les dejé dos textos, o sea, dos fragmentos de ese. Cualquiera de los dos pueden leerlo todo si quieren, si les parece muy interesante, que la verdad lo es. Pero pues no quería dejarles tanta lectura. El texto de Zavala, vamos a retomar sobre todo lo que es como cómo podríamos hacer un análisis, qué preguntas nos podemos hacer cuando estamos viendo la película, que podemos ir contestando, para saber qué vamos a decir en nuestro comentario, en nuestro videoanálisis. Porque a veces como que ya tenemos la idea, pero o ya tenemos ciertas cosas, pero dices, es que me sobra mucho tiempo, o todavía no, ya no sé qué decir. Bueno, para esos momentos de ya no sé qué decir, puedes recurrir al texto de Zavala perfectamente porque te da muchas ideas de qué puedes decir. E igualmente esto, por ejemplo, cuando lo valoren, ustedes cuando valoran una película, pues ya tienen estas ideas de, bueno, puedes hablar de su coherencia, de su intensidad de efecto, de su complejidad, de su originalidad. Pues te dan ideas de qué es lo que puedes comentar, ¿no? O que digas, bueno, es que a mí lo que me encantó es el tipo de iluminación que utilizan en la película, ¿no? O sea, nos da muchas pautas de cómo podemos analizar la cinta desde el punto de vista cinematográfico, que también podemos añadir, ¿no? En la parte histórica. Bueno, esas son algunas de las cosas que quería comentarles. Si tienen alguna duda, me pueden escribir, ya saben. Hasta ahora vamos a estar entregando solamente controles de lectura, no controles de lectura, mapas conceptuales, porque antes estábamos entregando controles de lectura. Mapas conceptuales o esquemas en los que ustedes reflejen los conceptos. De hecho, el texto de Zavala específicamente es un glosario, la mayor parte del texto es como un glosario, sobre todo el segundo texto.
Y pues este es como tenerlo ahí porque nos va a servir, por ejemplo, hablar de la intertextualidad. Ahí déjenme ustedes, coméntenme si saben o han abordado los conceptos de la intertextualidad. Si no, para ver si puedo dejar un poquito más claro, sobre todo en otro video. Es muy importante porque la intertextualidad es el concepto que mejor aborda la relación entre lo que es la historia escrita y el cine. Entonces, ya ahí coméntenme para que yo, si no tienen tantos conocimientos, podamos abordarlo un poquito más, porque sí es muy importante. Bueno, nos vemos la próxima semana, chicos.